oficial, una vez sancionada por las juntas electorales provinciales y por la Junta Electoral Central, hace recaer sobre el Partido Socialista el honroso deber de dirigir el gobierno de la nación durante los próximos 4 años. Cuando el PSOE tomó el poder de España con mayoría absoluta y don Felipe González asumió la presidencia, dejó en manos del vicepresidente don Alfonso Guerra el control de Radio Televisión Española y escogió a un amigo personal y colaborador, don José María Calviño, como primer director general de la nueva RTVE socialista. Como primer director de TVE se escogió a don Antonio López, que era militante del PSOE, y como director de informativos, el cargo más importante a nivel político, se escogió a don José Luis Balbín, el presentador de La Clave, que era uno de los presentadores que más se había identificado con el proyecto político del señor don Alfonso Guerra. De hecho, en la noche electoral en la que se anunció el triunfo del socialismo, estaba allí el señor Balbín para elogiar al nuevo presidente González. ¿Qué valoración harías tú? Que realmente va a llevar al país a intentar salir adelante, como dice Felipe González. Yo creo que el mensaje responde a lo que ha sido Felipe a lo largo de la campaña. Su visión de Felipe González. Por ejemplo, ¿qué adjetivo diría usted, señor? Yo diría, ha dicho antes Ocaña, honradez. Hombre, honradez en principio se le supone a todos. Yo diría sinceridad y sobre todo sensación, capacidad de transmitirla. Esto es importante, capacidad de creerse lo que dice un político. No se da tan frecuentemente y yo creo que ha sido arrollador precisamente por esto. La primera alineación que hizo el señor Balbín era que el primer telediario lo presentara don Baltasar Magro y lo dirigiera doña Asunción Valdés, que el segundo telediario lo presentara don Manuel Campo Vidal, un fichaje nuevo, un contratado que venía de la prensa escrita, había estado afiliado al Partido Comunista en Cataluña, y lo dirigía don Luis Mariñas, que era uno de los periodistas que había apoyado a la izquierda en el manifiesto contra el señor Robles Piquer, y el tercer telediario, el Telediario Noche, lo conduciría doña Rosa María Artal y lo dirigiría don Pablo Sebastián, que en ese momento era un periodista afín al PSOE. De algo a lo que se acusó al señor Calviño es de realizar una purga en televisión española, es decir, de echar o mandar al pasillo a gente que no estaba en sintonía con la nueva dirección. Entre ellos los que en su momento habían firmado a favor del señor Robles Piquer, como el señor Mauro Muñiz o el señor Castro, o el último director de informativos con UCD, el señor don Juan Roldán, aquellas presentadoras estrellas que había fichado el señor Robles Piquer, como doña Ana Rosa Quintana o doña Carmen Tomás, también fueron despedidas. La UCD había tenido una serie de periodistas contratados como asesores, entre los que no estaba claro qué funciones desempeñaban. Gente como don Emilio Romero o don Jaime Canmani. El señor Calviño consideró eso un fondo de reptiles y lo retiró, diciendo que había que limpiar de fascistas Televisión Española. Don Jaime Canmani no se lo tomó muy bien y escribió artículos en el ABC diciendo que el señor Calviño era un purgador de la misma calaña que un Hitler o un Beria. Jaime Canmani era un personaje, un periodista, era más que periodista, era un líder del fascio redentor y era un jugador empedernido. Entonces necesitaba mucho dinero y se prestaba todo, era una pluma de alquiler. Entonces cuando yo llegué a la dirección general cometí, para algunos, el grave error de suprimir un llamado consejo asesor de la dirección general en el que estaban una serie de conspicuos personajes, Emilio Romero, Jaime Canmani, Lorenzo López Sancho, Juan Juego de Armas Marcelo, el Club de Martín Patino, el Teniente Coronel Monzón, interminable lista. ¿Y cobraban de Televisión Española? Cobraban un gran sueldo de Televisión Española todos los meses como presuntos asesores. Era el fondo de reptiles que la televisión pública mantenía. Entonces yo llegué y con una amable carta le agradecí los servicios prestados y los cesé a todos. Y entonces comprenderá que Jaime Canmani no me tenía gran cariño. También despidió el señor Calviño a la corresponsal de Televisión Española en Roma, doña Paloma Gómez Borrero, que era conocida porque era la que seguía todos los actos del Papa Juan Pablo II. Y según el señor Calviño, la Iglesia española recibió bien que echara a la señora Gómez Borrero. De cuando, para muchos sorprendente, Televisión Española decidió prescindir de sus servicios. Y, por ejemplo, alguna persona usó la expresión de que había sido una especie de fijación personal. Sí, lo sé, que era, a mí me lo han dicho, que fue Calviño el que tenía como una especie, no sé por qué, ¿no? La gente no tienes que caerle bien a todo el mundo, ¿no? Y por lo visto pues no
no tenía ningunas ganas ni de verme en pantalla, vamos. Paloma Gómez Borrero estaba de corresponsal en Roma ya mucho tiempo. Y ella tenía pues, bueno, una actitud muy respetable, pero que en la televisión pública me parecía que cargaba demasiado las tintas y hacía demasiado seguimiento y había demasiada presencia de Wojtyła en los informativos. Entonces Ángel la llama para decirle, dice: gracias, director, llevaba meses esperando esta llamada, qué paciencia habéis tenido conmigo. Yo despachaba periódicamente con el obispo Montero, que era mi interlocutor de la conferencia episcopal, y me dijo, yo esperaba el rapapolvo del obispo, y me dijo: director, no sabe la conferencia episcopal cuánto le agradece el cese de Paloma Gómez Borrero en Roma, porque no nos convenía nada, daba una imagen de enamorada del Papa que no nos gustaba nada. El mandato del señor Balbín como director de informativos, que simultaneaba la dirección de informativos con seguir presentando el programa La Clave, fue bastante accidentado. Al poco de empezar, los primeros comicios que iba a afrontar la nueva RTVE fueron las elecciones municipales del año 1983, y el señor Balbín diseñó un programa en el que estuviera como invitado un exdirigente del PSOE, don Alonso Puerta, que había sido expulsado por denunciar presunta corrupción en el Ayuntamiento de Madrid de don Enrique Tierno Galván. Don Alfonso Guerra consideró que no era el momento en precampaña para que apareciera el señor Puerta en RTVE y pudiera hablar mal del PSOE. Y el señor Balbín, para tratar de que no se notara que se estaba produciendo aquella orden, anunció que no iba a presentar el programa porque tenía una gripe. Pero mientras se suspendía el programa por la gripe, la prensa descubría que el señor Balbín estaba viajando a Alemania, lo cual no coincidía mucho con la versión de la gripe. Yo invité a Alonso Puerta porque, no por ser Alonso Puerta específicamente, sino porque fue un programa que hicimos recién llegado el PSOE al poder, un programa que hicimos era balance de los ayuntamientos de izquierdas, es decir, los ayuntamientos casi todos eran de izquierda. Para explicarlo, Alonso Puerta era concejal, habían expulsado del PSOE, pero seguía siendo concejal disidente, por así decirlo, del PSOE, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que Alonso Puerta, siendo como era del PSOE, y yo creo que era tercer alcalde, o alcalde, sí, era tercero o segundo, fue el primero que denunció a su propio partido la corrupción en un partido político. Y en ese sentido yo puedo ser no de confianza también de cualquier partido político. Es decir, claro, yo lo haría también. Denunció la corrupción, con lo cual acabó, bueno, eso fue una historia muy larga, pero acabó que le echaron del partido, dicho sea de paso. Y aunque luego ganó el juicio y tuvieron que devolverle, porque, bueno, es una historia muy larga que no merece la pena. Pero Alonso Puerta lo echaron del partido y yo justo lo había invitado en aquel momento, unos días antes, a La Clave. Entonces me vinieron a mí desde el poder, ya estaban en el poder del PSOE, y me dijo, no puedes invitar a Alonso Puerta porque es una faena. Fue la primera controversia que yo tuve con el PSOE. Dice, porque eso es una maniobra tuya para que Alonso Puerta se meta con el PSOE. Pues mire usted, lo que pasó realmente fue una absoluta tontería, pero que se complicó porque estaban con los cañones por banda y cualquier cosa era escandalosa. El señor Balbín en aquel momento compatibilizaba el mantener como director de La Clave y director de informativos. Y entonces él se empeñó en que tenía que ir a Alemania, y se fue a Alemania, no diciéndome nada, tenía confianza en aquel momento, porque estaba empeñado en fichar para el jefe del área internacional de los informativos al corresponsal del país en Alemania, que en paz descanse también, que era José Comas. Por la mañana alguien me advierte que va el programa enlatado y que no es el programa que en el avance de programación que era sobre los ayuntamientos, no sé qué lío, Alonso Puerta. Es verdad que eso era verdad que yo tenía que ir a Alemania a ver películas precisamente para La Clave, justamente. Yo digo, se puede retrasar eso una semana y vosotros veréis lo que hacéis o no hacéis. Entonces se armó el gran escándalo, yo me fui a Alemania, efectivamente, no se hizo ese programa, digo yo, pero estáis cometiendo un error.
Uno de los periodistas que más sangre hizo fue don José Luis Gutiérrez, que en ese momento era director adjunto de Diario 16, que sacó el tema en portada y tuvo un debate radiofónico muy tenso con el señor Balbín. Yo lo que reprocho seriamente es a un tipo de periodismo, y José Luis Gutiérrez es uno de los que lo encabeza, que últimamente ha puesto de moda si soy mal pensado, la mentira o la falsedad, si soy bien pensado, el error como sistema. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es hablar de la ejecutoria política de José Luis Balbín al frente de los informativos. Cuando José Luis Balbín, en un rocambolesco episodio reciente, ha inundado España entera de embustes y mentiras con el famoso episodio de su fuga a Frankfurt. El señor don José Luis Gutiérrez ya tenía ganas a la TVE calvinista porque consideraba que el señor Calviño le había vetado a él como entrevistador de candidatos en periodo electoral. Hacer una entrevista a cada uno de los candidatos. Entonces fijamos un criterio de que le harían la entrevista esa, se grababa en televisión, y eran 3 periodistas. Y tuvimos pues que de alguna manera fijar un criterio, porque había mucho más que los que se necesitaban realmente. Para hacer equipos de 3, se dijo, ningún grupo debe tener más de 2 periodistas. José Luis Gutiérrez me llamó, en ese momento que alguien lo intoxicó, dijo que yo lo había vetado. Pero hay una diferencia importantísima entre el periodismo que yo hago y el de José Luis Balbín. Que yo tengo que ir a los kioscos a competir. Yo no le vendo, le meto el periódico por la boca al lector. Yo no le fuerzo a que compre Diario 16. José Luis Balbín, en cambio, le mete sus programas en su casa al televidente a la puerta. Al final, el programa La Clave con el señor Puerta se emitió, pero quizá fue contraproducente porque naturalmente en el programa no se hizo ninguna mención a supuesta corrupción del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, ni que al señor Puerta pudiera explicar por qué le habían expulsado del PSOE. Sería un picante. Sí, aquella clave que tuvo que haber sido hace 3 semanas, y como yo no soy el médico del señor Balbín, no puedo opinar sobre su enfermedad ni sobre todo lo ocurrido. Otro gran jaleo que hubo en la etapa del señor Balbín como director de informativos fue el reportaje de los asesinos. Y es que en el Telediario 1, el que presentaba don Baltasar Magro, en el de las 3, tuvieron la extraña idea de emitir en directo las primeras declaraciones de una serie de ciudadanos que habían sido detenidos acusados de asesinato. La policía ha resuelto con éxito en las últimas 24 horas 3 casos de homicidio. Este hombre que tienen en sus pantallas es el presunto autor material del comerciante de ultramarinos. ¿Cómo te llamas? Antonio Morales Borrego. ¿Por qué hiciste esto? Yo no lo hice queriendo. ¿Qué fue, involuntariamente, según tú? Sí, señor. ¿Pero por qué? No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Involuntariamente, ¿pero cómo? No lo entiendo la pregunta. Es decir, ¿cómo disparaste la escopeta? Yo no disparé la escopeta. ¿Tú no la disparaste? Yo quedé tan sorprendido como las 2 mujeres que había en la tienda. ¿Tú llevabas la navaja? No. ¿Quién la llevaba? El otro. ¿El otro? Sí. ¿La navaja no es tuya? No, señora. Pero parece ser que sí, que la tenías en tu poder. No es mía de falla. ¿Por qué hicisteis esto? Pues porque... problemas de dinero de... ¿Pero por problemas de dinero se puede matar a un hombre? No, yo no lo hubiera matado, aunque no hubiera preferido que me hubieran cogido. Esa emisión causó una protesta del Consejo General del Poder Judicial y la dimisión de todo el equipo del Telediario 1, es decir, de doña Asunción Valdés y su equipo. El señor Balbín argumentó que él no había podido impedir el reportaje de los asesinos porque en el momento de su emisión estaba de vacaciones en Ibiza, lo cual desató muchas bromas de que en los momentos graves el señor Balbín o estaba de vacaciones en Alemania o estaba de vacaciones en Ibiza. A esto se sumaba una pésima relación entre el señor Balbín y el director de TVE, don Antonio López. Sí, bueno, con Antonio López, que fue director de televisión, creo que yo contribuí, siendo Calviño director general, a que fuera el director de televisión, y Antonio López contribuyó también a que yo era un traidor. Decía, yo es un traidor porque lo hemos metido nosotros, yo era por lo visto, me habían metido ellos según ellos, me habían metido ellos y nos ha traicionado. Y digo, pero ¿en qué he traicionado yo esto? Si está... Al final el señor Calviño optó por destituir tanto a don Antonio López como director de TVE, como a don José Luis Balbín como director de informativos de TVE, quedando únicamente el señor Balbín como director de La Clave.
el gobierno sacó una ley de incompatibilidades y que fue lo mismo que causó la marcha de Luis del Olmo de Radio Nacional de España y de Radio Cadena. Entonces José Balbín compatibilizaba la edición de informativos y la edición de La Clave y le di a elegir. Entonces nunca llegaba a tiempo de los comités de dirección porque se levantaba más tarde, llegaba muy tarde y había cierta tensión, sobre todo en el director de televisión que era Antonio López. El segundo director de informativos de TVE de la etapa del señor Calviño fue el señor don Enrique Vázquez. Y entonces aprovechó la aplicación de la ley y eligió continuar en La Clave. Y entonces nombré a su segundo, que era Enrique Vázquez. La alineación que escogió don Enrique Vázquez fue poner al frente del Telediario 1, el de las 3, al señor don José Navarro Prieto, Pepe Navarro, un informativo que dirigía don Joaquín Aruzamena, y al frente del segundo telediario, el de las 9, el de mayor audiencia, a don Manuel Campo Vidal. Al principio el director seguiría siendo don Luis Mariñas, pero lo despidió al poco tiempo porque, según el señor don Enrique Vázquez, don Luis Mariñas le había desobedecido sobre cómo debía emitir una nota de don Felipe González, del presidente. Pero la principal característica de la etapa de don Enrique Vázquez fue la hostilidad del periódico ABC que dirigía don Luis María Ansón en esa época, que hizo una campaña para defender que el señor don Enrique Vázquez era un espía de la Unión Soviética en televisión española, un agente del KGB. Uno de los argumentos que usó es que en el informativo, en el telediario del señor Pepe Navarro, cuando hubo que informar de la muerte del señor Yuri Andropov, que muere siendo el máximo dirigente político de la Unión Soviética, pero que antes había sido jefe del KGB, el señor Pepe Navarro llevaba una corbata negra. Y publicó titulares como «Satisfacción en el KGB sobre cómo ha informado Televisión Española de la muerte de Yuri Andropov». Me acuerdo que, por ejemplo, al anterior director de informativos, que era Enrique Vázquez, el que me contrató a mí, publicó que era espía, ¿no? Era espía del KGB. Lo he leído. Y cuando se marchó Enrique Vázquez de la dirección de informativos, publicó un artículo precioso que decía: «Descubierto al fin, ceso». La política de ABC fue abrumadoramente detractora de la televisión española guerrista. Cuando el señor Calviño permitió que fuera emitido el reportaje punk de las Vulpes de Me gusta ser una zorra, el ABC reprodujo íntegra la letra de la canción en sus páginas a modo de denuncia. Que el señor Ansón, a través de un amigo que era abogado en Burgos, me formuló una querella que me tuvo años mareando por una actuación de una chica que se llamaban Las Vulpes. Al director de ABC sobre la publicación de aquella letra, ha quedado ya atrás en el tiempo, evidentemente, la letra de aquella canción que supuso la inmediata popularidad del grupo en cuestión y que armó su gran o pequeño revuelo, como se le quiera decir. ¿De quién fue la idea de publicar aquella canción sabiendo las consecuencias que podría tener al ver en letra impresa pues lo que decían cantándolas? Pues esa es una decisión del propio periódico. El periódico tiene la obligación de denunciar la letra de una canción que, cantada en una discoteca, en un cabaret, carece de importancia, pero que en una audiencia masiva como la de televisión, un sábado por la mañana, en un programa fundamentalmente para niños y adolescentes, pues efectivamente no era lo más adecuado. Y por fortuna, pues las autoridades de televisión lo comprendieron así y no ha continuado la escalada de letras de carácter obsceno para nuestros niños y nuestros adolescentes en televisión. Cuando el señor don Enrique Vázquez emitió una entrevista al gobernante de Cuba, el comandante Fidel Castro, realizada por doña Rosa María Mateo y otro periodista, el ABC lo mostró como la mayor prueba de que la televisión española del señor Enrique Vázquez era afín al comunismo. El ABC, a fin de cuentas, llegaría a poner en portada que la dirección de Radio Televisión Española era la vergüenza nacional de España, con la cara del señor Calviño y todo su equipo en la portada. Según el señor Calviño, esa hostilidad del ABC no era solo una cuestión ideológica, sino una cuestión económica. Esta portada era consecuencia de que el señor Ansón tenía una cuenta B en el diario ABC de la época y cobraba a los altos empresarios directivos para aparecer en hueco grabado, y de esa gestión se ocupaba ya su hermano Rafael. Entonces su hermano Rafael vino a verme para ofrecerme ocuparse de mi imagen como director general. No me importa nada mi imagen, yo estoy aquí con otra misión y no voy a pagar al ABC. Les quiero decir que eran cuentas anuales de decenas de millones de pesetas, las que cobraban. Cuando don Felipe González convoca el referéndum para la permanencia de España en la OTAN, que era una de sus promesas electorales que cumplió, pero eso sí, haciendo campaña a favor del sí en vez de a favor del no como se esperaba, la televisión española guerrista debía ayudar al gobierno. Nosotros vamos a convocar un referéndum por muchas razones.
¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación? Y eso hizo que don Enrique Vázquez, que era detractor de la OTAN, presentara su dimisión como director de informativos. Y Enrique Vázquez, no fue ninguna presión, fue él, vino el referéndum de la OTAN y él, como muchas personas de aquel momento de izquierda, pues eran contrarios a la OTAN. Y era muy violento ser director de informativos en la campaña de la OTAN, siendo contrario a la OTAN, y para no crear esa especie de violencia emocional, ¿no?, o moral, pues me pidió la sustitución, lo pasé a director de Relaciones Internacionales. Para reemplazarle, el señor Calviño escogió al periodista don Enric Sopena, un periodista marcadamente afín a el Partido Socialista. Es durante el mandato del señor Sopena cuando se produce la mayor oleada de contrataciones que había habido en la historia de Radio Televisión Española hasta ese momento, hasta el punto de que la oposición denuncia que el señor Sopena ha construido una redacción paralela de comisarios políticos socialistas como nueva redacción en el Pirulí. Y es indudable que algunos de los que entraron en aquel momento en el equipo de informativos de TVE tenían un sesgo marcadamente favorable hacia el PSOE, como doña María Antonia Iglesias. El señor Sopena quiso demostrar que él también sabía golpear a la prensa y encargó a don Arturo Pérez Reverte que hiciera un reportaje que aireara todas las deudas que tenía con el Estado, tanto el periódico ABC como el periódico Diario 16. Española. ABC, en sus ediciones de Madrid y Sevilla, ha recibido desde 1980 517 millones del Estado. Sin embargo, la empresa editora adeudaba a primeros de año 242 millones a Hacienda y 231 a la Seguridad Social. El equipo de En Portada ofreció a su director, Luis María Ansón, la oportunidad de puntualizar personalmente y con exactitud el monto de la deuda, pero el director del veterano rotativo declinó el ofrecimiento. Y Televisión Española llegaron a publicar él las deudas que tenía, o supuestas deudas del diario el ABC con el Estado. Tantos esfuerzos porque no levantase la cabeza al ABC, porque ya se veía que la redacción de ABC estaba ya haciendo un periódico cada vez mejor y que el ABC iba recuperando la fuerza que tenía en la vida nacional, y eso inquietaba mucho. Pero no fue el más polémico de los trabajos que encargó el señor Sopena al señor Pérez Reverte. Por aquellos días, el jefe de la oposición era don Manuel Fraga Iribarne, que dijo públicamente que si él fuera presidente del gobierno, acabaría con el terrorismo en unos meses. Para contestar, el señor Sopena encargó al señor Pérez Reverte un reportaje que recordará que el señor Fraga ya había estado en el gobierno, cuando era ministro de la Gobernación, y no había sido capaz de acabar con el terrorismo, y durante su etapa se habían cometido desgracias como la del caso Montejurra o el caso Vitoria. Caso incluso se le ha acusado de poner en peligro las relaciones del gobierno y la oposición. Recordarán nuestros telespectadores la famosa emisión de ese vídeo del señor Fraga Iribarne. ¿En qué quedó todo aquel escándalo? Porque el pasado existe, Mercedes, y el pasado debe ser asumido, aunque no quizás utilizado como arma arrojadiza en el debate político. Entonces estamos esperando que alguno de los datos que incorporaba ese reportaje se dijera que es falso, que era inexacto o que era impropio. Otra cosa bien distinta es que se discuta, y eso es legítimo, sobre la oportunidad o la idoneidad o no de haber emitido ese reportaje. Pero la veracidad de esos datos, estamos esperando que se diga que era falso, lo dicho. El Partido Popular iba por las playas pidiendo firmas para que el director general de Radio Televisión Española, que era entonces Calviño, y el director de informativos, que era yo, fuéramos despedidos de una manera inmediata. Eso es lo que pasó. O sea, por las playas iban pidiendo, como lo hicieron no por las playas sino por las calles contra el Estatut de Cataluña. Tientan mucho los del PP a hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, que eso se montó, como siempre, por parte de determinada prensa, una especie de narración que nada tenía que ver con los... Han hablado del régimen anterior. No hablamos para nada. Cada vez que había un atentado, muchos de ellos eran militares, salía el presidente de la oposición, el líder de la oposición, salía y decía: yo en 9 meses acabaría con el terrorismo si fuera ministro de la Gobernación. Eso es lo que decía. Y lo dijo tantas veces que pensamos que sería bueno recordar que él ya fue ministro de la Gobernación, que duró 9 meses precisamente
su etapa y que en ese momento hubo una serie de cosas muy graves como lo de Álava, Vitoria, los carlistas, Montejurra, en fin, hubo una situación que él como ministro de la Gobernación era, digamos, culpable. Y nosotros no pusimos ningún adjetivo, que alguien se lo lea, era simplemente hacer periodismo. Quiero decir que usted hizo unas declaraciones en Valencia, que le voy a recordar, en las que dijo: Fraga fue el ministro del franquismo más duro y represor en el tema de las libertades. Yo haré todo lo posible, a título plenamente personal, para que Fraga, si es posible, no nos vuelva a gobernar. Y solo me queda mi voto. Y con mi voto, que no institucionalmente, con mi voto y en un tono de humor, como fue ese pasaje de mi rueda de prensa, están las cintas, dije: con mi voto haré lo posible, con mi voto, no institucionalmente, y desde el respeto a la persona y a la institución de líder de la oposición, con mi voto haré lo posible, que es lo único que me queda, para que desde luego no vuelva a gobernarnos don Manuel Fraga. Aquel reportaje sentó muy mal a la oposición por entender que ya no era el gobierno quien le respondía, sino Televisión Española quien respondía a Alianza Popular. También al diario El País, que en ese momento dirigía don Juan Luis Cebrián y que dijo públicamente que el trabajo que hacían los señores Calviño, Sopena y Pérez Reverte era terrorismo televisivo. Porque la televisión es un medio público, yo creo que todos los ciudadanos y todos los compañeros tienen derecho a fiscalizarnos. Lo que pasa es que muchas veces, evidentemente, se cometen injusticias y sobre todo se lanzan rumores, ya que hablábamos de los rumores, absolutamente falsos. Y se manejan cifras que no son exactas y es un poco el deporte de moda, ¿verdad? Pero a mí eso me parece normal, como debe parecerles a Juan Luis y a Iñaki, que han pasado por aquí. No, pero yo protesto, y además precisamente porque he pasado por aquí, porque la televisión primero es de propiedad pública y mi periódico, la radio en la que trabaja Iñaki, la mayoría de los periódicos son de propiedad privada. Segundo, opera en régimen de monopolio y por lo tanto no existen otros canales de televisión, pero el poder del gobierno es un poder tremendo y además maneja la televisión en este caso. Eso es lo que acabas de decir tú. Pues, realmente me parece lógico que lo digas, me parece fuera de tono que lo digas y yo creo que eso no es así. Eso no es así. Tú a lo mejor tienes experiencias que te llevan a pensar eso. Según el señor Calviño, el director del País, el señor Cebrián, estaba en contra de él porque querría haber sido el director de informativos. Había efectivamente en el País una cierta inquina, porque ellos esperaban el grupo Prisa mejor, ¿no? Que su hombre, que era Juan Luis Cebrián, fuera el primer director general del ente público en el 82. Y resulté ser yo. Y entonces, pues claro, yo no era bienvenido, no era muy amado. Eso por un lado. Y en la batalla interna, que no salió en los periódicos, y yo no sabía que Juan Luis Cebrián era candidato. Lo que más le molestaba al señor Calviño es que el diario El País tenía hilo directo con dos de los consejeros de Radio Televisión Española del PSOE que les filtraban información, y a los que el señor Calviño tuvo que echar del consejo. Hubo dos miembros del Consejo de Administración, Luis Enciso y Elena Vázquez, los dos eran del PSOE, pero tenían una posición concreta contraria a la dirección general, porque el director general no se sometía a los dictados partidistas y trataba de mantener un criterio de ponderación e independencia. Pues porque estos señores se dedicaban, como le decía, a filtrar sistémicamente y faltar a la lealtad de vida. Una de las cosas que el señor Calviño tenía que combatir desde Televisión Española es que no cobrara fuerza una especie de izquierda anti-PSOE. Y más aún cuando se jugaban ganar el referéndum de la OTAN, porque se asumía que si el gobierno perdía el referéndum de la OTAN, don Felipe González tendría que dimitir. Queda como recuerdo la decisión del señor Calviño de no emitir la canción Cuervo Ingenuo y que las cámaras dejaran de grabar cuando llegara esa canción, que era marcadamente de izquierda anti-PSOE. Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, hombre blanco hablar con lengua de serpiente. O su decisión de cargarse la clave, cuando don José Luis Balbín, rebotado con el PSOE, se ha ido acercando a lo que sería Izquierda Unida, formación de la que el señor Balbín sería uno de los fundadores. Que la clave se acababa con el fin de año y no es que yo lo diera a entender, sino que todo puede ocurrir, que es otra cuestión. Nos queda el programa de la semana que viene, pero lo cierto es que en este momento no sabemos absolutamente nada. Cuando el señor Balbín se enteró que le iban a quitar el programa al acabar el año 1985, intentó que el último programa se convirtiera en un programa anti-PSOE y anti-OTAN,
lo que llevó a que el señor Calviño decidiera suprimir el programa y que no se emitiera esa última emisión. La clave, José Luis, había caído muchísimo la audiencia, no tenía ningún interés, y a José Luis, más que un programa de televisión española, parecía un programa personal de él, lo cual no podía admitir una televisión pública que aquello se convirtiera de zona reservada o zona privada. Ya estaba previsto en el cambio de trimestre que la clave no continuaría. Quien nos ha visto y quien nos ve. En esta situación no nos vimos ni siquiera con el régimen anterior. La suspensión de un programa como La Clave, que para mucha gente era el único programa de debate de televisión. ¿Qué tiene que decir eso? Pues algo tan sencillo como que no responde a ninguna de las razones invocadas por ti, Mercedes, ni de manipulación, ni de imposición, ni de veto, sino que ese programa, como tantos, en el ciclo de una televisión, tu programa terminó en un determinado momento, otros muchos han terminado, cumplió su ciclo y los responsables, no el director general, los responsables de programación entendieron que ese programa había cumplido su ciclo. Una estrella de RTVE que cayó en ese periodo fue don José María Íñigo. Aunque el señor Íñigo insinuó que podía ser por temas políticos, el señor Calviño apunta a temas más bien económicos. Y respecto de Íñigo, se suprimió porque la Dirección General, previa adecuada investigación, descubrió que había un importante negocio paralelo con ese programa. Sí, me recuerda un poco a lo que dijeron del señor Torreiglesias, ¿no? Muchos años después. Sí, lo mismito, que también fue suprimido. Al final, el gobierno socialista ganó el referéndum de la OTAN y aquel triunfo del sí fue un triunfo de don Felipe González, de don Alfonso Guerra y probablemente también de don José María Calviño. Y la pregunta sería la siguiente, puesto que nos basamos en ese contrapronóstico de la victoria de los síes. Señor Solana, ¿en qué forma ha intervenido para conseguir la victoria de las tesis que propone el gobierno? Esa manipulación terrorífica, ese incluso terrorismo que ha hecho, dicen que ha hecho el gobierno en los medios de titularidad pública y concretamente en la televisión. Sin esa manipulación de los medios públicos, sin esa manipulación de la televisión, ¿sería posible tener este resultado? Muchas gracias, Luis Benito, primero por tu reflexión y por tu pregunta. La pregunta tiene una contestación que no la debería dar yo, estando como estoy en Radio Nacional, parte del ente público Radio Televisión Española, aquí ante tres periodistas dignísimos y bien conocidos. Creo que la respuesta es obvia. El gobierno obviamente no ha manipulado porque no puede, y además ustedes no dejarían que el gobierno manipulara los medios de comunicación pública. En las elecciones de 1986, las segundas, don Felipe González fue reelegido y renovó mayoría absoluta, pero también decidió que ya era el momento de que su vicepresidente, don Alfonso Guerra, dejara de controlar Televisión Española, reemplazando al señor Calviño. Lo que nadie puede negar del señor Calviño es que fue probablemente el mandatario de RTVE que más dio la cara, incluso en las propias emisiones de su televisión, y que nunca ocultó lo que era. En su primera entrevista, tras ser cesado, dijo que había servido con lealtad a los socialistas. No, de todas maneras, yo tengo una cosa muy clara en cuanto a mi militancia política, y creo que lo he demostrado en la práctica durante 4 años. Yo creo que, con todos los respetos, el carnet es un elemento de identificación muy importante. Yo creo que hay otras señas de identidad más profundas y más serias. Es decir, el hecho de que yo no tenga un carnet, un plástico, y pague una cuota, pero eso creo que yo he pagado otras cuotas y bien grandes al partido y al programa, con el cual me he identificado y me identifico absolutamente. Y pasa que creía que no era imprescindible afiliarme al partido una vez que yo era un militante del sindicato. Yo creo que hay una relación fraternal con todos los matices que se quiera, pero me he sentido absolutamente identificado en todo momento y he intentado servir con toda lealtad en un momento que se me ha requerido o pedido que lo hiciera, y esa es la realidad. O sea que no he sido militante de carné, pero creo que he militado muy seriamente y sigo militando muy seriamente, no tengo ningún rumor en decirlo, ¿no? Como anécdota, sus enemigos decían que era prorruso el señor Calviño porque le había puesto como nombre de pila a sus hijos Iván y Nadia. Aunque doña Nadia Calviño, más que prosoviética, sería pro mercado europeo. En la actualidad es una de las responsables del Banco de Inversiones de la Unión Europea.